Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho y 2 minutos de la mañana, 7:02 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles de la plataforma de afectados del accidente ferroviario de Adamuz, que reúne a más de 120 personas y que se va a constituir esta misma semana como asociación y de hecho estudia emprender acciones legales contra el gobierno. Tras conocerse que la Guardia Civil ha alertado a la jueza de que personal de Adif había retirado material de la vía sin autorización judicial, desde esta plataforma y ahora asociación anuncian que incluirán este episodio en futuras acciones civiles y penales. Y es que la indignación de las víctimas sigue creciendo, coincidiendo con un choque político ocurrido en el Consejo de Ministros, según informa Voz Populi. Al parecer, Fernando Grande Marlaska y Óscar Puente se enfrentaron por las versiones contradictorias que se están dando entre los ministerios de Interior y de Transportes sobre la retirada del material. Interior defiende que la Guardia Civil actuó siguiendo órdenes judiciales, mientras que Transporte sostiene que Adif preservó correctamente las piezas. El informe remitido al juzgado de Montoro insiste en que Adif retiró y manipuló cupones de carril con soldaduras, uno de los elementos clave para aclarar las causas de un accidente que, como saben, ha dejado 46 muertos y más de un centenar de heridos. Bueno, ayer vi un hilo en Twitter que publicaba Carlos Sánchez de Roda. Carlos Sánchez de Roda pues es un experto con el que en su día yo localicé el vagón del 11M que habían escamoteado y escondido en un almacén en la empresa Tafesa, que estuvo años ahí apartado, escondido de la opinión pública. Bueno, publicaba un análisis muy interesante hablando, advirtiendo sobre ojo con la unidireccionalidad en las investigaciones del accidente de Adamuz, porque parece que todo el mundo se está centrando en una soldadura que rompió entre dos carriles y ya está, esa sería la explicación técnica. Y él decía, no, el análisis de lo que se ve en la vía apunta a que hay otra explicación que quizás sea más probable, que es que lo que rompió fue el cambio de aguja. Bueno, pues ayer veía en un hilo suyo en Twitter que precisamente parte de lo que se ha llevado a Adif es de eso, del cambio de aguja, lo cual ya no sería que es que cogieron algunos trozos de carril para hacer pruebas de dureza por ahí una vez que la Guardia Civil, no, se habrían llevado algo que podría ser fundamental para la investigación y por supuesto al habérselo llevado está invalidado ya como prueba. No sé si tiene razón don Carlos Sánchez de Roda, pero si la tiene sería mucho más grave de lo que parece el que Adif se haya llevado sin orden judicial y de madrugada piezas de las vías, porque cabe la duda de si están intentando escamotear la cosa fundamental. Cabe la duda, no afirmo que esa fuera la intención, pero resulta muy llamativo que se den órdenes verbales, que se oculten a la Guardia Civil y al juez, y que se ejecuten de madrugada para llevarse determinados trozos de carriles. No podían esperar a la luz del día para, si lo que querían era muestras de carriles para ellos, hacer sus pruebas de dureza y al fin y al cabo, bueno, pues ya que va a ir todo a chatarrar, pues cogemos antes unos trocitos. No se podía haber esperado a la que hubiera luz, porque hubo que hacerlo de madrugada, si efectivamente esa era la intención. Ayer lío de comunicación en el Ministerio de Transporte, porque pues dice uno que no nos hemos llevado nada, otro dice, bueno, sí, nos hemos llevado, pero porque no había porque se iba a chatarrar y total, pues así lo preservábamos. Hombre, pues ya te llevas todo y lo preservas todo, ¿no? Ya puestos. Aparte, esto de la chatarrar me llama mucho la atención, porque ¿recuerdan ustedes el accidente del metro en Valencia? 2 años
estuvo el tren accidentado, bajó una lona para que lo peritaran las compañías de seguros y las partes personadas en la causa cuanto quisieran. 2 años. Oiga, no sé, pero siempre que hay así algún suceso terrible con el PSOE en el gobierno, entonces lo que hay que hacer es achatarrar. No se puede guardar bajo una lona todo 2 años, porque hay que achatarrarlo cagando leches, perdónenme la expresión. ¿Alguna razón en particular? ¿Le hace falta cash a la empresa, a Adif, para yo que sé, la siguiente pilingui que haya que colocar? ¿Cómo que achatarrar? ¿Por qué hay que achatarrar? ¿Por qué no conservas todo para que la gente pueda peritar? ¿Por qué quieres llevar la investigación por un único sitio cuando a lo mejor hay otras explicaciones? ¿Me puede alguien explicar cuál es la necesidad de achatarrar las vías y los trenes? Los trenes no sé si los irán a achatarrar, supongo que eso dependerá de Irio y de... Bueno, Renfe sigue dependiendo del Ministerio de Transporte. Irio, supongo que con su tren hará lo que quiera, pero las vías, ¿por qué hay que achatarrarlas? ¿No almacenarlas en algún sitio para que se puedan efectuar pruebas adicionales si lo solicita alguna parte? ¿Por qué ha ido Adif de madrugada a llevarse trozos, y además algún trozo que puede tener importancia en la investigación? ¿Se ha dirigido la atención de la gente hacia la soldadura de los 2 raíles mientras escamoteaban lo del cambio de aguja? Porque es la pregunta que yo me hice ayer al ver el hilo de don Carlos Sánchez de Roda. Me parece bien que estudien las víctimas acciones legales y creo que debería la juez del caso ser especialmente contundente y llamar a declarar a todo el que haya que declarar, y que por supuesto debería impedir el achatarramiento. Debería requerir que se conserve todo, absolutamente. Bueno, ayer Feijóo comentaba que ha tenido una larga, fructífera y amorosa conversación con Marco Rubio. Escuchen. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presumido en redes sociales de haber mantenido una conversación fructífera con el secretario de Estado norteamericano, con Marco Rubio. Según explicó, en esa conversación repasaron las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos, así como algunos asuntos relacionados con la OTAN, Hispanoamérica y la situación en Ucrania. Feijóo destacó el tono constructivo de este intercambio y el interés compartido en reforzar la cooperación en distintos ámbitos internacionales. No trascendieron más detalles sobre acuerdos concretos ni sobre si habrá una nueva conversación próximamente. Bueno, esto pues parece una noticia así como... Bueno, que dice Feijóo que ha hablado por teléfono con Marco Rubio. ¿Por qué va a ser eso una noticia? Pues hombre, es un notición. Hay que ver de dónde venimos. ¿Recuerdan ustedes la parábola de los denarios? Al final, pues dependiendo de la situación de la que partas, pues se juzga tu resultado final. Y Feijóo venía de una situación, pues hombre, un poco comprometida con el presidente de los Estados Unidos. Recordemos que el PP apoyó en las presidenciales a Kamala Harris. O sea, mira que hace falta estar pirado para apoyar a Kamala Harris, especialmente no siendo tú de la extrema izquierda progre y delirante. Pues apoyaron a Kamala Harris, ahí están las palabras de Cuca Gamarra, ahí están los insultos de González Pons a Trump, ahí están las comparaciones de Cayetana Álvarez de Toledo, de Trump con Sánchez. ¡Trump con Sánchez! Hace falta estar para allá. Ya quisiéramos tener aquí a Trump, no me fastidie usted. Dice, para demostrar que Sánchez es malo, lo comparamos con Trump. Tócate las pelotillas. Pero, ¿cómo? Bueno, pues de ahí venimos, de ese PP pro
Kamala Harris, de ese PP anti-Trump, de ese PP Ursula von der Leyenizado, que ha asumido todos los mantras progres y que gobierna en Europa con el Partido Socialista. De ese PP venimos. Como venimos de ese PP, pues el hecho de que Feijóo hable con Marco Rubio y diga que ha hablado con Marco Rubio y que espera ser un aliado fiel, que el gobierno de España sea un aliado fiel de Estados Unidos, pues oiga, es un cambio, es un giro de 180 grados. Y oiga, pues bienvenido ese giro. Lo que no sé es cómo le va a sentar a Úrsula eso de que Feijóo diga que, en fin, que parece que el sol calienta ahora por allí, por Washington. No sé cómo le va a sentar a Úrsula y no sé tampoco si a lo mejor esto pues viene porque ya se está empezando el Partido Popular Europeo a plantear un giro. Debería plantearse un giro. Para empezar, debería romper su alianza con el Partido Socialista. El Partido Socialista es un partido tóxico aquí y en toda Europa y en todo el mundo. Lo que han intentado hacer con su ingeniería social, que ha intentado destruir Occidente en beneficio de China, pues no tiene nombre y debería ir mucha gente a la cárcel por ello. Por tanto, que el Partido Popular en España y en toda Europa esté de aliado, comparsa y lacayo de todo eso, pues creo que es un error garrafal. Así que debería rectificar en toda Europa. Insisto, no sé si esto es porque alguien ha tocado el pito en Bruselas y entonces Feijóo dice que toca acercarse a Trump, o si esto lo hace al margen de lo que se diga en Bruselas o en Berlín. En cualquiera de los dos casos, pues me parece una excelente noticia y mi aplauso al señor Feijóo. Y a ver si algunos majaderos de su partido que padecen síndrome de aversión a Trump, pues se reprograman y dejan de decir tonterías. Por ejemplo, lo de, para decir que Sánchez es malo, decir que se parece a Trump. Hace falta ser tonto para decir eso, no sé. Pero vamos, tonto de esos de que se te llena la boca. Tonto. Bueno, ayer un episodio dantesco, ridículo, hilarante y preocupante a la vez. El linchamiento que se intentó en redes sociales y en medios de comunicación de la periodista de La Gaceta, Rebeca Crespo. Resulta que Rebeca Crespo, como decían los piraos de la izquierda, es que esto de intentar prohibir el burka está muy mal, pero si es que en España no hay burkas. Y va Rebeca Crespo y dice, toma, mira, una foto que toma hoy en el metro. Y se ve a una señora con burka. Bueno, pues la montaron una campaña de desprestigio a Rebeca Crespo utilizando imágenes generadas por inteligencia artificial. Fue brutal el episodio y a la vez ridículo porque se les pilló en 3 minutos. Y algunos ya han tenido que salir a pedir perdón y otros tendrán que pedirlo delante de un juez. Escuchen. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, se ha tenido que disculpar públicamente por contribuir a divulgar un bulo en el que se acusaba a la periodista Rebeca Crespo de haber orquestado un montaje periodístico. Todo comenzó tras la publicación por parte de Rebeca Crespo de un tuit en el que aparecía una mujer con un burka en el metro de Madrid, concretamente en la parada de Iglesia. Tras ello, y mediante el uso de inteligencia artificial, en redes sociales comenzó a divulgarse un burdo montaje, dando a entender que era la propia Rebeca la que se había puesto un burka, que se había disfrazado, para generar polémica sobre el uso de esta restrictiva vestimenta para mujeres. Lo cierto es que gracias a los fallos técnicos de la inteligencia artificial se pudo comprobar que era un burdo montaje con la única intención de desacreditar a Rebeca Crespo, que como saben es periodista de la Gaceta de la Iberosfera. En redes sociales muchos son los que han tenido que rectificar, como es el caso del portavoz de Podemos, Pablo Fernández, y ahora se estudian medidas legales contra los difamadores que quisieron calumniar la labor de Rebeca Crespo.
Bueno, pues yo espero que Rebeca Crespo le saque hasta los tuetanillos a algunos. Sí, unas cuantas indemnizaciones, pero no vienen nunca mal para restaurar el honor mancillado. Uno de los que difundió el bulo es Canal Red, de Podemos, por supuesto. El comunismo ha sido siempre el arte de la mentira más brutal y de la violencia, claro, en este caso, mentira brutal. Bueno, pues espero que lo que recibe Canal Red de quien quieran que sean sus financiadores fuera de España, pues se lo tenga que pagar a Rebeca Crespo. Oiga, me satisfaría mucho. Por ejemplo, si los chinos están poniendo pasta, como parecía anunciar Pablo Iglesias con su reunión hace no tanto con el Partido Comunista Chino, pues espero que el dinero chino vaya al bolsillo de doña Rebeca Crespo en forma de indemnización. Me encantaría. El montaje era muy burdo en el sentido de que alguien, una cuenta que ya ha desaparecido de Twitter, publicó 3 fotografías donde se veía a una señora española ponerse el burka ahí, y entonces decía, miren, es la propia Rebeca Crespo. O sea, para empezar, esa señora no se parecía en nada a Rebeca Crespo, pero es que además te fijabas en las fotos y resulta que no cuadraban las distancias del andén. Resulta que en 2 de ellas una mano aparecía con un anillo, sin un anillo, y en la tercera aparecía con un anillo. Luego se veían distorsiones en las letras de los carteles del fondo. Vamos, que se veía que era inteligencia artificial, y lo pasabas por una herramienta de las que te detecta si una imagen es inteligencia artificial y te decía con un 97% de probabilidad es inteligencia artificial. Pero eso no les impidió, es decir, sin preocuparse de verificar lo que estaban diciendo, se dedicaron a difundir el bulo, y no cuentas anónimas en internet. Es que, pues eso, Canal Red, el diputado de Podemos Pablo Fernández, como tienen ahí algo a lo que agarrarse para acusar de bulos a los demás, entonces cogen y se lanzan como locos, sin darse cuenta de que estaban ellos publicando un bulo para intentar contrarrestar una información cierta. Pero además es que todo el episodio es ridículo. O sea, ¿qué era lo que pretendían demostrar? ¿Que en España no hay burkas? Pues ustedes son idiotas. ¿Quieren salir a la calle? ¿Quieren hablar con la gente en muchas zonas de Cataluña? ¿En muchas zonas de Andalucía? ¿En zonas de la Comunidad de Madrid? ¿Cómo que no hay burkas? ¿Son ustedes tontos? ¿No se dan cuenta de que si niegan la realidad, incluso gente próxima a ustedes se convence de que ustedes son unos mentirosos patológicos? La gente que ve burkas por la calle, ustedes salen a decir, no hay burkas por la calle, y dicen, pero estos tíos, ¿es que no bajan del coche oficial? ¿O es que son mentirosos compulsivos? Ridículo todo. Y hablando de mentirosos, un episodio dantesco que llega desde Alemania. Un jubilado al que le han investigado la policía por escribir en una red social, en Facebook, que Merz, el canciller alemán, es un pinocho, es decir, un mentiroso. Bueno, pues va la policía y le abre una investigación. Esto es delirante, escuchen. Terminamos el repaso a las noticias contándoles un caso curioso ocurrido en Alemania. La policía ha abierto una investigación contra un jubilado al que llamó Pinocho al canciller alemán Friedrich Merz en un comentario de Facebook. Y es que el artículo 188 del Código Penal alemán desde 2021 castiga los insultos a políticos cuando puedan afectar a su labor pública. La causa ha sido finalmente archivada, pero ha vuelto a poner en el foco esa norma que en los últimos años ha dado lugar a miles de denuncias por injurias contra cargos públicos. Entre los precedentes figuran registros domiciliarios por simples memes o comentarios críticos dirigidos al gobierno alemán. Las fuerzas de seguridad recuerdan que la ley en realidad sigue plenamente vigente, aunque también critican el exceso en su aplicación. Muchas son las voces en Alemania que claman para que se retire y reabre el debate sobre los límites de la crítica política en redes sociales. Esto es delirante. O sea, pones en un comentario en una red, este es un pinocho, es un mentiroso,
y te puede llegar la policía y tocar en la puerta de tu casa. Usted ha vulnerado el artículo no sé qué del Código Penal. ¿Perdone? Pues resulta que sí. Resulta que en 2021, aprovechando la pandemia, en Alemania se aprobó una ley que castiga con hasta 5 años de cárcel los insultos a políticos cuando afecten a su desempeño público. ¿Quién decide que afectan a su desempeño público? Pues hombre, los políticos o los jueces nombrados por los políticos, con lo cual básicamente lo que estás haciendo es impedir los insultos a políticos. ¿Perdón? ¿Volvemos al siglo ¿qué? ¿XIX? Volvemos a todo aquel que insulte al poder sentirá el peso de la ley. O sea que aquí en España tendría que andar la policía pues como pilingui por rastrojo buscando a todos los que gritan lo de Pedro Sánchez, hijo de pi. No, porque sería un delito. Cuando uno es figura pública, y eso vale para los políticos, pero también para los periodistas, pues no tiene los mismos derechos que los ciudadanos normales. No se puede estar insultando a un ciudadano normal. Y si un ciudadano normal se siente insultado gravemente por alguien, pues claro que le puede llevar al juzgado a ese alguien que le insulta y ese señor será procesado por injurias. Si la gravedad de los insultos es mucha. Pero en el caso de políticos, periodistas, gente del mundo de la comunicación, famosillos, ahí ya no aplican las mismas normas que a los ciudadanos particulares, porque son figuras de relevancia pública y entonces pues la justicia lo tiene en cuenta elevando el listón de lo admisible. ¿Puede ser delito en España insultar a un político? Hombre, sí puede serlo, pero vamos, tiene que ser algo, en fin, enormemente grave. Tiene que ser unas injurias reiteradas, exageradísimas y tal. Pero vamos, yo le insulto a Sánchez muchas veces y vamos, no tengo ningún miedo a que me procesen por ello. Por la misma regla de 3, de que a mí me insultan muchísimas veces por las redes. En ocasiones me dicen unas barbaridades tremendas y me entran por un oído y me sale por el otro, porque sé que me entra en el sueldo. Tengo una pequeña relevancia pública y por tanto me tengo que aguantar. Es más, es que no me importa, que me da exactamente igual. A ver, las injurias graves, pues claro, eso te vas al juzgado y lo presentas. Pero fíjense ustedes que en Alemania la policía puede imputar a un tío por llamar Pinocho a Merz, a un tío que 24 horas antes de las elecciones dijo vamos a cerrar las fronteras a la inmigración y 24 horas después de ganar las elecciones dice bueno, eso eran formas de hablar en la campaña electoral. Entonces llega uno y dice es un Pinocho y la policía coge y se presenta en su domicilio. Pero, ¿qué es esto? Eso es una injuria grave. No se puede llamar Pinocho, es decir, no se puede llamar mentiroso a un político mentiroso. Tócate las narices. Pero lo más inquietante es cuándo se aprobó esa norma en Alemania, con la pandemia. En la pandemia cambiaron muchas cosas. Por ejemplo, aquí en España pasó todo a lo del modo de cita previa para cualquier cosa que hagas con la administración por la pandemia. Y luego ya se ha quedado. Y ahora no hay manera de hacer un trámite administrativo. Toda esta gentuza, ladrona, corrupta, que nos gobierna en toda la Unión Europea, ha cambiado muchísimas cosas aprovechando la pandemia, todas en el sentido de eludir responsabilidades, quitarnos libertades, quitarnos más pasta y empeorar los servicios y arruinarnos. Aprovecharon la pandemia para todo eso, los canallas. Y ahí siguen esas normas en vigor. En fin, Alemania 2026. Luego, que por qué suben los partidos que quieren arramblar con todo. Vamos con la información del tiempo, con la ayuda de don Guillermo Díaz, y después pausa y a la tertulia. El tiempo en Radio Libertad.
Se prevé un día más inestable con un frente entrando por el noroeste y la formación de una baja fría aislada al sudoeste del Golfo de Cádiz. El paso del frente dejará cielos muy nubosos en la mitad occidental con precipitaciones en el oeste de Galicia que pueden ser localmente fuertes y acompañadas de tormentas, siendo más persistentes en esta comunidad. En el resto estará nuboso sin descartar alguna lluvia débil ocasional en la vertiente atlántica con apertura de grandes claros al final del día. Las temperaturas máximas bajarán de forma generalizada, siendo el descenso más suave en el interior mediterráneo y Baleares. En Canarias continuará la calima, aunque comenzando a remitir con cielos nubosos en el norte y precipitaciones en las islas de mayor relieve.